Ya. A ver, vamos a charlar. Trabaja con calma, hermano, ¿ya? Ya. Claro, Mayo. Hola, jóvenes, buen día. Hola, chicos, ¿me copian? Sí, doctor, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. De que se vayan conectando todos los compañeros. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal los exámenes? ¿Bien o mal? Matador, doctor. Matador estaban los exámenes. ¿Por qué matadores? El tiempo, doctor, el tiempo. ¿Una hora no es suficiente, chicos? Bien. Vayamos empezando. Hoy es nuestra clase de retroalimentación. Toda vez que el día lunes es el examen del primer parcial. Los temas que van a ingresar al primer parcial es del tema 1 hasta interpretación de los contratos. El tema de ineficacia de los contratos no va a ingresar todavía porque es parte del segundo parcial. Ya, entonces, del tema 1 que son teoría general de los contratos, nociones de los contratos, clasificación de los contratos y los requisitos del contrato, elementos accidentales del contrato, la interpretación de los contratos como tal, el contrato de opción, el contrato preliminar, el 491 del Código Civil, contratos que deben ser suscritos en documento público por la forma, el 492, van a ser parte del primer parcial, ya hasta interpretación de los contratos. En ese sentido, vayamos viendo lo que se había establecido en el avance de la materia, que prefiero realizarlo desde acá. A ver, ahí. Bien. Es un negocio jurídico, es un acto jurídico, es un hecho jurídico, es un convenio. ¿Qué es el contrato como tal?
Vimos por las teorías distintas posturas del contrato como tal, ¿cierto? Y establecimos una clara diferenciación entre lo que era el deber jurídico, la obligación como tal, el hecho jurídico, el acto jurídico, el negocio jurídico, el convenio y el contrato. Y habiendo analizado cada una de las definiciones de estas figuras, si se acuerdan y tienen el material en plataforma, establecimos que el contrato como tal es aquel acuerdo entre dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿cierto? El 450, el artículo 450 de nuestro Código Civil nos da la noción de contratos como tal, ¿cierto? Voy a compartir entonces a medida que vayamos avanzando el material que hemos ido utilizando en cada uno de los temas. Si es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Que existe entre dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Ahí lo tienen ustedes, el concepto que nos daba Messineo al momento de avanzar el tema y la noción que nos da el Código Civil en su artículo 450. ¿Ya? Acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Creo que uno de los temas que nos llevó más de una clase fue la clasificación de contratos. Una clasificación, si bien de manera específica, pero que también puede ser catalogada de manera general, ¿no? Los contratos se pueden clasificar en unilaterales, bilaterales, multilaterales, en función a la prestación y contraprestación que debe existir en cada uno de estos contratos. Habíamos dicho de que en los contratos unilaterales, por ejemplo, va a existir una sola prestación, más no así una contraprestación. Y un ejemplo clarísimo de esta clase de contratos, pues citamos al contrato de donación, que al mismo tiempo este contrato de donación también era parte de la clasificación de los contratos a título gratuito, precisamente porque solamente una de las partes está obligada a otorgar la prestación y la otra no lo está liberada, ¿cierto? Bilateral, los contratos bilaterales van a ser aquellos en los que de forma recíproca exista una prestación y contraprestación. ¿Listo? Y por lo general no van a ser parte de un contrato a título gratuito, sino que van a ser parte de un contrato a título oneroso. ¿Por qué? Porque con seguridad que va a haber una prestación y contraprestación. Y multilateral cuando existan varias partes, multiplicidad de partes, para poder establecer el carácter multilateral de un contrato, que con seguridad también podemos afirmar va a ser un contrato a título oneroso, ¿cierto? Bien, ahí lo tienen. Después vimos los contratos onerosos, los contratos gratuitos, precisamente que acabamos de hablar. Posteriormente abordamos el tema de los contratos conmutativos y aleatorios, cada uno con sus respectivas características, ¿cierto? Cuyo material lo tienen en plataforma y me acuerdo también haberles enviado por WhatsApp. La clasificación de los contratos principal accesorio, ¿cierto? Principal accesorio. Los de ejecución instantánea, tracto sucesivo, cada uno con sus respectivas características. El contrato consensual y el contrato real, mucha similitud con las otras clasificaciones. El contrato verbal o solemne,
el contrato verbal y el formal o solemne, mejor dicho, y aquí establecimos qué era la solemnidad y qué tipos de contratos se exigían cumplir a cabalidad con el requisito de forma. Ahí citamos, hicimos una comparación de un análisis de lo que establecía el artículo 491 y 492 del Código Civil, a efectos de que tengamos mucho cuidado a momento de fraccionar o elaborar un contrato. Hay contratos, dijimos, que por exigencia de la ley, la ley obliga prácticamente a formular esos contratos en la forma que la misma ley establece, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, les había recomendado, para formular este tipo de contratos que la ley exige una determinada forma. Los contratos públicos y privados, de acuerdo a la naturaleza de las partes, establecimos que los públicos van a ser aquellos donde el Estado interviene como sujeto de derecho público y celebra un contrato en esa calidad, y los privados son aquellos contratos suscritos por personas particulares. ¿Ya? Ingresamos también a la clasificación de contratos nominados e innominados, estableciendo de que los contratos nominados, también llamados contratos típicos, son aquellos cuya tipicidad se encuentran clara y expresamente establecidos en el Código Civil, es decir, están nombrados en el Código Civil, ¿cierto? Como el contrato de compraventa, el contrato de transacción, el contrato de alquiler, el contrato de comodato, el contrato de donación, el contrato de permuta, el contrato de préstamo o mutuo, se encuentran de manera específica consignados en nuestro Código Civil. Los contratos innominados o contratos atípicos, también llamados así, son aquellos que, si bien no están de manera expresa y precisa consignados en el Código Civil, no es que estos contratos no tengan validez legal, ¿cierto? Y ahí hablamos del principio de la libertad contractual, si se acuerdan. La libertad contractual establece de forma clara y expresa que somos libres de poder celebrar, fraccionar, elaborar cualquier tipo de contratos, con la única limitante de que no debemos salirnos del marco legal, ¿cierto? Contratos atípicos, como por ejemplo, entrega para trabajo con taxi, contratos de confidencialidad que no están en el Código Civil, contratos de cuidador de inmueble, contratos de explotación de inmueble o aprovechamiento. Son contratos que, si reitero, no están debidamente nombrados en el Código Civil, no es que estos no tengan validez legal o no se los pueda realizar, ¿cierto? Se los puede realizar en el marco de lo que establece la libertad contractual, pero tiene un límite. Hay una excepción a la regla, y ese límite tiene que ver con que no deben salirse del marco establecido por ley, y esto quiere decir que en cualquier contrato atípico que vayamos a formular, debemos cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 452 del Código Civil, ¿cierto? No por ser atípicos no van a cumplir con todas las exigencias, más al contrario. Si bien soy libre de celebrar los contratos, sí, debo hacerlo en el marco que la ley establece. Posteriormente vimos los contratos de libre discusión y los contratos de adhesión, ¿ya? Los de libre discusión, aquellos donde las partes discuten, negocian las condiciones o estipulaciones del contrato, ¿cierto? Por eso se denominan contratos de libre discusión. Hay una oferta, hay una contraoferta, hay una contrapropuesta, hasta que al final las partes se ponen de acuerdo. En contraposición a los contratos de libre discusión,
están los contratos de adhesión. Contratos que no permiten, dijimos, la libre discusión, no nos permiten negociar de forma libre, pero que sin embargo nosotros nos adherimos a esos contratos. Citamos como ejemplo al contrato administrativo, a los contratos que manejan empresas de transporte aéreo, por ejemplo, desde este también, los servicios de telefonía, de internet, donde no alego, donde no discuto ni negocio absolutamente nada, y lo único que hago es adherirme a las condiciones ya establecidas por la otra parte, ¿no? Los contratos individuales y colectivos, como su nombre lo indica, los contratos individuales son aquellos suscritos entre personas individuales, no solo, por cada lado. Los colectivos son aquellos contratos suscritos por un conglomerado de personas en función a la representación que puedan tener, ¿no? Un cuerpo colegiado con otro cuerpo colegiado, dijimos. También están dentro de la clasificación de los contratos. Públicos y privados desde el punto de vista de su publicidad. Y esto tiene que ver con el papel que juega el notario de fe pública, ¿sí? Los contratos denominados públicos, lógicamente, desde el punto de vista de la publicidad y del papel del notario, pasan por ser públicos porque deben cumplir con una formalidad, con un procedimiento, que en este caso es la protocolización para, por así decirlo, transformar una minuta en escritura o documento público. La minuta conlleva un tratamiento especial en cuanto a la aplicación de un procedimiento formal que el notario le da y que lógicamente consta en los libros específicos que manejan las notarías. En cambio, los documentos privados, llamados así por un lado, aquellos que las partes sin la intervención ni siquiera del notario, sino solamente de las partes, elaboran o celebran un contrato, ¿ya? O, en su caso, después de celebrar y firmar, son puestos a conocimiento del notario, pero para un reconocimiento de firmas, nada más, no pasan por una solemnidad como va a pasar el documento público, cuya intervención tiene que ver con la participación del notario. Eso fuimos viendo. Perfecto. Continuando con el avance de la materia, también tuvimos la oportunidad de ver precisamente los requisitos de los contratos. Y en ese avance vimos que según Messineo, independientemente de lo que el Código Civil establece, Messineo consigna como requisitos esenciales del contrato y señala a las partes, a la capacidad para contratar, al consentimiento, la causa, los motivos, ¿no? El objeto y la forma. Según Messineo, son 7 los requisitos que deben concurrir para la elaboración de un contrato, ¿no? Explicando cada uno de ellos, lógicamente, y recomendando que no se debe olvidar lo que es la capacidad, lo que es el consentimiento, la aceptación expresa que da una de las partes, el objeto y la forma como tal, ¿cierto? Pero Messineo, fuera de los requisitos esenciales que plasma en su estudio sobre contratos, también establece que existen elementos accidentales en el contrato. Él considera que estos elementos accidentales, como su nombre dice, pueden llegar por accidente a un contrato, por necesidad
en función a la naturaleza o tipo de contrato que vamos a suscribir. Y entre estos elementos accidentales, Messineo cita a la condición como aquel hecho o acto futuro e incierto. No sabemos si se va a materializar o va a suceder o no lo va a hacer, pero establece que es un elemento accidental del contrato. El término es el plazo o el tiempo para el cual se ha convenido o se ha suscrito un contrato. El modus viene a ser el modo como tal definido por Messineo. La cláusula penal tiene que ver con una cláusula que dependiendo de la naturaleza del contrato que se vaya a celebrar, las partes vean conveniente si lo insertan o no lo insertan. La cláusula penal, dijimos, no tiene la finalidad de buscar un aprovechamiento de una de las partes, de ninguna manera, o algún favorecimiento adicional, sino que la cláusula penal tiene como objetivo obligar a las partes a poder dar fiel y estricto cumplimiento al contrato, respetando no solo las condiciones, sino principalmente el plazo del contrato. ¿Ya? Pero que además, y en eso fuimos muy, muy reiterativos, pero que además para insertar o aplicar una cláusula penal en un contrato, debemos analizar con mucho cuidado qué tipo de contrato es. ¿Sí? ¿Cuáles son las contingencias legales que esta cláusula nos puede traer o no traer? Y en función a ello, se inserta en el contrato esta cláusula que puede ser con otro nombre, ¿no? Multa por incumplimiento, sanción por incumplimiento o simple y llanamente poner el nombre de cláusula penal. ¿Ya? Esos son los elementos accidentales que nos presentaba Messineo cuando nos tocó avanzar la materia como tal. Bien, ahí está. El Código Civil, a partir del artículo 452, nos expone cuáles son los requisitos del contrato que la legislación civil boliviana exige para que un contrato tenga eficacia legal. Si ustedes ven la pantalla, nos cita no solamente los 5 requisitos, sino también algunos elementos accidentales que Messineo propone. Y esto tiene que ver con especialmente la condición, el término o plazo. El consentimiento, como aquella manifestación expresa, voluntaria, de aceptar, es uno de los requisitos que, si bien no es el más importante, pero uno de los que necesariamente debe concurrir. ¿Por qué? Porque vimos que este consentimiento tiene vicios, ¿cierto? Tiene vicios. Y los vicios pueden generar, con relación a sus efectos jurídicos, la ineficacia de un contrato. Entonces, definimos al consentimiento como aquella manifestación expresa de aceptación, ¿ya? De aceptación. Libre de todo vicio. Libre de todo vicio. Si esto es así, el contrato va a ser plenamente eficaz. Si esto no es así, el contrato puede ser cuestionado en su validez legal, o en su caso puede ser invalidado. ¿Ya? Es un aspecto que les pido por favor tomar muy en cuenta. La capacidad de las partes a mayor abundamiento también es un requisito importantísimo de los contratos. Y la capacidad tiene que ver con la aptitud legal, la facultad legal de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Y esta aptitud legal
se la consigue o se habilita a partir de los 18 años de edad, ¿cierto? Estoy analizando en base a la lista de la diapositiva que tenemos en pantalla. Prácticamente recordando, toda vez que la presente clase es una clase de retroalimentación para el examen que tenemos el día lunes. ¿Sí? No tenemos que olvidar que dentro del capítulo de la capacidad, sí, tenemos que también establecer los temas de incapacidad. Para firmar un contrato, dijimos que las partes deben tener capacidad jurídica. Que quienes están consignados como incapaces de firmar un contrato son los menores de edad, los declarados interdictos, Y otra cosa es la incapacidad especial en situaciones en las que, siendo capaz una persona para poder suscribir, en el momento de firmar un contrato es incapaz de querer y entender. Y analizamos el tema con respecto a el estado de ebriedad, el consumo de ciertas sustancias controladas, que siendo legalmente capaz una persona, a momento de celebrar el contrato, le genera una incapacidad, ¿cierto? Lo analizamos de manera muy detallada. El objeto, requisito importantísimo de los contratos. El objeto es el para qué del contrato. ¿Para qué contrato? ¿Cierto? Y la causa es el por qué contrato, que viene a ser subjetiva. Sin embargo, no basta solo, dijimos, con fijar un objeto del contrato. Si voy a comprar, si voy a vender, si voy a alquilar, cosa por el estilo. No basta con solo fijar el objeto. Lo importante es verificar y establecer que este requisito del contrato denominado objeto cumpla con los requisitos. Y esto nos hace entender que el objeto como requisito del contrato tiene también la necesidad de cumplir otros dos requisitos. Pues dijimos que el objeto tenía que ser lícito y dijimos que también el objeto tenía que ser realizable o determinable. Si tenemos constancia de que estamos cumpliendo con los requisitos del objeto, que son muy similares, prácticamente casi iguales al de la causa, estamos entonces frente a un contrato que va a suscribirse en concurrencia de los requisitos que establece el Código Civil. ¿Ya? La causa no hay mucho problema, dijimos que era el por qué, va de la mano del objeto, debe ser lícita, además, al extremo de que el Código Civil, en el capítulo de la causa, establece la ilicitud de la causa, o causa ilícita, de forma clara. Y cuando la causa es ilícita, se pone en tela de juicio la validez o la eficacia de ese contrato. De ahí la importancia para poder cuidar el mismo a momento de tener un contrato plenamente válido, legalmente hablando. La forma. Otro requisito importantísimo. Y tiene dos artículos dedicados exclusivamente a la forma. Les había recomendado que no se olviden del artículo 491. Ese es el precepto legal que nos va a sacar de cualquier duda que se genere a momento de elaborar un contrato en el formato público. Porque ese artículo nos está diciendo, el 491, qué contratos deben celebrarse en documento público y qué contratos pueden celebrarse tanto en público como en privado.
nos tiene que llamar mucho la atención, chicos, la exigencia del artículo 491. Ojo, ojo en el examen. Reitero, en cuanto al requisito de la forma, el artículo 491 del Código Civil es clarísimo cuando exige que el contrato cumpla con el requisito de forma independientemente de los otros. Porque, y lo tomamos como ejemplo, un contrato de anticrético de ninguna manera puede ser celebrado en documento privado, sino que si la ley permite, puede optar por documento público y privado, pero en el contrato específico del anticrético, les había reiterado 1 y 10 veces, la ley exige que se lo haga en el formato de documento público, bajo pena de nulidad. Es decir, la ley ya me está diciendo que el contrato de anticrético sí o sí, sí, clarísimo, sí o sí, se debe celebrar en documento público. Por favor, no se les olvide. También un poco, dando lugar a las consideraciones que nos hacía el profesor Messineo, la legislación civil nuestra combina los requisitos con los elementos accidentales. No los clasifica como elementos accidentales, pero sí los considera en función a que es en algún momento necesario citar estas cláusulas como son la condición, el término o plazo. ¿Ya? Como son la condición, el término o plazo. ¿Qué es la condición? Es aquel hecho o acto jurídico incierto. No sabemos si se va a dar o no se va a dar. Y es como cuando alguien te pide la suscripción de cierto contrato, pero desea establecer una condición, algún hecho futuro e incierto, haciendo énfasis en que si ese hecho se da, el contrato cobra eficacia legal. Pero si ese hecho no se da, prácticamente ese contrato no ha existido. Entonces, en los contratos con condición, para que el contrato sea eficaz y exista, tiene que cumplirse la condición. Pero si el contrato, llegado el momento del cumplimiento de la condición, no existe, entonces es como si nunca hubiera nacido a la vida jurídica. ¿Listo? Y el término o plazo tiene que ver con el tiempo, un tiempo cierto porque conocemos de cuándo a cuándo, ¿cierto? De cuándo a cuándo. Entonces es importante establecer de pleno acuerdo un término o plazo de vigencia de ese contrato. ¿Ya? Y dependiendo además de la naturaleza del contrato que se ha suscrito. ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos retroalimentando para el examen. ¿Alguna pregunta que tenga? Doctor, Sí. a eso se refería, ¿no? El trabajo que hemos realizado. La condición es una cláusula. Muy bien. La condición, muy bien. Sí. La condición es un hecho o acto futuro e incierto. Si yo hago un contrato de transferencia de mi vehículo a favor de mi hija o de mi hijo y establezco todos los requisitos que debe llevar un contrato, pero inserto la cláusula de condición, inserto en una cláusula una condición y digo que la transferencia se va a efectivizar
con la condición de que a fin de año mi hijo o mi hija me presenten su título en provisión nacional o su título de conclusión de estudios. Ese contrato está sujeto a un hecho o acto futuro, a fin de año. Incierto, porque no sé si mi hijo o mi hija me van a presentar su certificado o título de conclusión de estudios. Pero si esa condición se cumple, ese hecho futuro e incierto se cumple, el contrato se perfecciona y la transferencia es un hecho. Pero si esa condición, ese hecho o acto futuro e incierto no se cumple, el contrato no cobra eficacia legal. ¿Sí? No cobra eficacia legal. Se ha visto muchas cosas de este tipo. Era parte del trabajo que iban a hacer, que además suponía clasificar la condición, porque la condición tiene una clasificación. El Código Civil también lo establece cuando dice condición suspensiva fallida, condición suspensiva cumplida, ¿cierto? Entre otras. Cuando la condición se cumple, estamos frente a una condición cumplida, fallida, suspensiva cumplida. Cuando la condición no se cumple, nos encontramos frente a una condición suspensiva fallida. Cada uno con sus respectivas características, ¿cierto? Y el término es el tiempo cierto. Si la condición es el hecho o acto futuro e incierto, el término o plazo es lo contrario, es el término en el tiempo cierto. ¿Por qué? Porque vamos a establecer en un contrato, de préstamo, que el plazo está previsto desde el 17 de abril del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Hay un tiempo cierto con fecha conocida de conclusión, con fecha conocida de inicio. No es un hecho o acto futuro e incierto, es cierto. Es del 17 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Cierto? Y dependiendo de la naturaleza de contratos, es que se va a determinar con cada uno de ustedes que puedan establecer el cumplimiento de ese contrato o el cumplimiento de esa obligación que se genera. ¿Ya? Bien. En eso consistía en parte del trabajo que tenían que investigar. Hay una figura que se la maneja en nuestro cotidiano vivir, que dice el que calla otorga, ¿cierto? El que calla otorga. El que no dice nada y guarda silencio, se dice que también otorga. ¿No ve? El Código Civil en el artículo 460, conforme ustedes ven, establece el silencio como manifestación de voluntad. En algunos libros van a encontrar como manifestación de aceptación. ¿Cierto? De ahí viene el dicho, el que calla otorga. El silencio constituye, dice el Código Civil, manifestación de voluntad solo, ojo, solo, cuando los usos o las circunstancias lo autorizan como tal y donde no se requiere de la declaración expresa. Entonces, en materia de contratos, en el ámbito civil, sí existe la figura de que quien calla otorga, pero bajo el denominativo del silencio como manifestación de voluntad. Pero está sujeta a los usos y a las circunstancias que autorizan tomar como tal el silencio. Generalmente se dice en las partes periféricas o agrícolas en el campo que la palabra vale más que un papel, y a eso se refiere.
Los usos y costumbres determinan que no necesariamente debe haber una manifestación expresa de la voluntad, que con el previo acuerdo basta y sobra, y que cualquier problema que se suscite se puede solucionar. Pero es importante que recordemos lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? En el tema del lugar del contrato, creo que eso está plenamente entendido. Por ejemplo, en el lugar del contrato entre presentes, es lógico que se va a tener el lugar donde las partes se encuentren, ¿cierto? Si es entre presentes corporalmente, ahí van a estar, se tiene que el lugar del contrato es el lugar donde las partes se encuentran o estén presentes, ¿cierto? En cambio, en el tema del lugar de contrato entre no presentes, el 462, conforme ustedes pueden advertir,